TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Hola amigos, un nuevo TDS Zoom y hoy estamos con el doctor Gustavo Giusti, abogado especializado en Derecho Marítimo, para conversar acerca de un tema que nos preocupa como productores de seguro y tiene que ver con la llamada crisis de los contenedores. Buen día Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Siempre un gusto participar en el espacio de ustedes. El gusto es nuestro tenerte a vos presente porque sabemos que tu opinión es siempre bien apreciada en el ámbito del seguro. Gustavo, yo presenté la nota con respecto a este tema de la crisis de los contenedores, pero me gustaría que vos, que estás más en el tema marítimo, nos cuentes en qué consiste esta crisis, cuándo comenzó y, digamos, cuáles son los impactos que el consumidor empieza a vislumbrar por esta crisis. Bien, está bien que lo aclares, y la realidad es que no hay una crisis de contenedores como tal, es decir, los contenedores siguen existiendo. No hacen falta contenedores para transportar mercaderías, o mejor dicho, no se transporta más mercadería que antes. En realidad lo que hay hoy día es una crisis en la cadena logística. Es decir, lo que ha ocurrido como consecuencia de la pandemia, básicamente, es que los contenedores que habitualmente tienen que trasladarse de un punto a otro, es decir, la cadena logística lo que da es la trazabilidad en el transporte. Un contenedor que se transporta de Oriente o de Asia a los Estados Unidos, por ejemplo, con cierta mercadería, ese mismo contenedor luego vuelve con otra mercadería a otro destino y así es como fluye y funciona la cadena logística del transporte del comercio internacional. Lo que ocurrió como consecuencia de la pandemia fueron básicamente tres factores fundamentales que determinaron que esta crisis en el transporte de mercaderías, yo le diría más bien la crisis de flete, es decir, la crisis de la disponibilidad de los contenedores para efectuar los transportes. Pero no solo de los contenedores, por eso te decía que esta crisis tiene como tres patas o tres pilares. El primero es, efectivamente, la falta de disponibilidad de los contenedores. Porque los contenedores, como te decía, como consecuencia de cierre de puertos, de poca afluencia o de restricciones, se han cargado con menor frecuencia y por lo tanto no hay disponibles contenedores en los puertos donde se necesita que estén disponibles para poder cargarlas. Esto genera una demora en esta cadena logística. El segundo pilar o la segunda pata de este problema son las restricciones que se fueron dando en los puertos. Ustedes saben que el 70 o el 80% de los puertos más importantes del mundo están en China. Y el 80% de la mercadería que se transporta a nivel mundial se transporta por contenedores. Estas son estadísticas aproximadas para que ustedes tengan idea de la dimensión que generó las restricciones sanitarias en los puertos de China en cuanto a la afluencia de los contenedores. Entonces, el segundo pilar son las restricciones en los puertos. Esto genera que se carguen menos contenedores con menos frecuencia y por lo tanto también los buques, al tener que cumplir más restricciones y protocolos de sanidad, se demoren en la carga y la descarga. Este es el segundo pilar, es decir, la demora en los puertos por las restricciones para el cumplimiento de normas sanitarias. Y la tercera pata, pero no por última, menos importante, son las restricciones en las fábricas, productores de la mercancía. Entonces, no solamente se generó una demora en el flete, en los puertos, sino que los productores de mercadería, y acá por supuesto ustedes saben que el mercado asiático tiene un papel muy importante en la producción de los productos que luego se exportan a todo el mundo. Esto genera también que la mercadería se demore en la producción, primero por los cierres de las plantas y luego por las restricciones sanitarias y cumplimiento de normas que debían, como consecuencia del COVID, cumplirse en la producción. Entonces, por lo tanto, también se demora la producción de la mercadería y en consecuencia, o en síntesis, se produce una demora en el abastecimiento de los productos. Esta es la crisis de los contenedores, digamos, crisis de flete por un lado y crisis de disponibilidad de mercancía por otro. Como consecuencia o al final del camino de esta crisis se da el desabastecimiento y la menor oferta de productos genera un aumento de precios. Entonces, el aumento de precios, no solo en los mercados latinoamericanos, que estamos tan acostumbrados a los procesos inflacionarios que generan aumento en precios de los productos,
sino que en Europa o en los Estados Unidos, economías con poca inflación, esta crisis de contenedores o de fletes o de abastecimiento genera un aumento en los productos. Primero por la falta de oferta y luego por la incidencia del flete, del costo del flete, de los productos que se importan en estos productos importados. Yo les hago un pequeño comentario que tiene que ver, que vos lo mencionabas antes, y tiene que ver con la incidencia del flete. Y que además tiene que ver con el seguro, y ahora vamos a hablar por qué. Un flete a los Estados Unidos, de Asia a Estados Unidos, cuyo precio promedio oscilaba entre los 4 o 5 mil dólares en épocas normales, hoy la incidencia de flete de ese contenedor está en el orden de los 20 mil dólares. Un flete a Europa, lo mismo, un flete de 2.500 dólares aproximadamente en tiempos normales, hoy son fletes de 15 mil dólares por contenedor. Y a la Argentina o a países latinoamericanos, que estábamos hablando de fletes promedio entre los 2.000, 2.500, 3.000 dólares, hoy están también en el orden de los 8, 9 o 10 mil dólares. Todo esto genera una incidencia directa en el costo de la mercadería por aumento de flete. Y contame cómo afecta al seguro, porque obviamente si aumenta el flete y yo estoy cubriendo ese flete como parte de mi seguro, ya ahí nomás tengo un aumento de costo. Pero, ¿qué otra incidencia tiene toda esta crisis logística de aumento de flete, de demoras en el costo del seguro? Mira, tiene por eso, no solamente esta crisis de flete o de abastecimiento genera un aumento en el precio de los productos, como les decía, en economías como la nuestra, donde los productos aumentan incluso en dólares simplemente por coyunturas económicas del país, independientemente de la pandemia. Por supuesto, esta crisis en particular genera, primero, una crisis que hace aumentar el costo de los productos. El aumento del costo de los productos genera necesariamente un aumento en la suma asegurada. Hablamos, ¿no? Nos referimos a las pólizas de transporte de mercaderías, transportes de carga. Aumenta el costo de los productos, necesariamente tiene que aumentar la suma asegurada. Y acá es importante tener en cuenta dos situaciones en el marco de los contratos. Ustedes saben que existen dos tipos de contratos de seguros para el transporte de una mercadería en el ámbito internacional o local. Una forma de emisión de este tipo de pólizas son las pólizas conocidas como pólizas flotante o de abono, que lo que se hace es se emite una póliza al principio del año y luego se van cubriendo todos los viajes que ocurran en ese periodo con declaración posterior, inclusive posterior a que el viaje ocurrió. Para estos contratos es importante aumentar la composición de la suma asegurada, me refiero la incidencia que va a tener el flete en la suma asegurada total. Ustedes podrían pensar, bueno, como si son pólizas por declaración posterior de los viajes, bueno, en consecuencia, el costo de la mercadería se va a ver reflejado con la declaración. Es correcto, pero la incidencia pactada en la póliza para el flete, definitivamente hay que aumentarla. Caso contrario, en el caso de un siniestro, el asegurado va a verse indemnizado seguramente de manera correcta por el valor de la mercadería, pero no así por la incidencia de flete. Y por otro lado, pero muy posiblemente el aumento de los fletes y el aumento de los costos de la mercadería generen que las sumas estimadas para el transporte anual en esa póliza flotante sean insuficientes. Por lo tanto, haya que también adecuar los movimientos anuales estimados que los aseguradores tienen en cuenta, por supuesto, al momento de emitir la póliza y también de cobrar la prima. Pero por otro lado, se presentan conflictos que tienen que ver estrictamente con la cobertura. Este sería una consecuencia de la crisis de abastecimiento o de costo de fletes que impacta en las primas percibidas por el mercado asegurador, que van a aumentar, por supuesto, en la composición de las sumas aseguradas para que el asegurado al momento de un siniestro pueda verse satisfecho de manera correcta de sus derechos, pero además afecta, y es lo que estamos viendo hoy en el día a día, a la cobertura específicamente, aumentando situaciones de riesgo y eventuales siniestros consecuencia de esto. Algo que no conversamos, pero que está pasando, es que la falta de disponibilidad de espacio en bodega de los buques de flete genera la demora de la mercadería. ¿Por qué la demora? Ustedes van a pensar, bueno, pero si se embarca un contenedor en un puerto, se embarcó y llega a la Argentina, por ejemplo. La realidad es que en muy pocos casos, un buque que salga de China transporte ese mismo buque a ese contenedor hasta Buenos Aires, por ejemplo.
es muy habitual que las rutas de transporte marítimo, sobre todo las rutas de Latinoamérica, quizás no las de los Estados Unidos o de Europa, pero sí las de Latinoamérica, hagan transbordo, es decir, un buque que sale de un puerto de China, luego ese contenedor se descarga y se carga en otro buque, quizás en Sudáfrica o en algún otro puerto, y termina llegando a la Argentina el contenedor con un buque distinto al que salió del puerto de origen o principal. La falta de disponibilidad no se da solamente cuando comienza el viaje, sino que también se da en el transbordo. Entonces es muy común, esta crisis está generando que en estos puertos de transbordo la mercadería permanezca demorada más tiempo del previsto originariamente, generando daños por la demora directamente, que en general están excluidos de las pólizas de carga, y también generando daño en la mercadería a consecuencia de haber pasado más tiempo del previsto. Sobre todo se dan mercaderías perecederas o que tienen alguna atmósfera, alguna temperatura o alguna condición de transporte específicas diferentes a las habituales. Muy interesante esto que comentás, y te agrego algo más, ¿no? Que tal vez la no disponibilidad de medios para transportar la mercadería hace que también se elijan otro tipo de embalaje. Lo que venía en container puede venir a granel. Todo eso el productor tiene que hablarlo con sus clientes para saber a ciencia cierta si algo cambió en ese formato de transporte que habían definido en póliza. Absolutamente, y no solamente eso, Marcelo, sino que la crisis, por supuesto, cuando hay crisis de espacio, de carga, las empresas más afectadas en general son las empresas con menor capacidad de negociación, es decir, las que tienen menos cantidad de mercadería de transportar. Una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, digamos, grandes multinacionales, que ese podría ser lo que pasa con Coca-Cola otro ejemplo, pero las empresas que tienen mucho volumen de carga tienen mejor poder para negociar con las compañías marítimas, espacio en bodega, y en consecuencia en general tienen prioridad. Ahora, las empresas pymes o con menos volumen de carga, como suele ocurrir en los mercados latinoamericanos e incluso en Argentina, son las que tienen menos poder en general de negociación y se demora más en conseguir espacio en bodega o aumentan más los costos. Por eso es que es importante que los productores, cuando asesoren, como cuando administren el contrato de seguro junto con sus clientes, hoy en día en la crisis evalúen esta situación. Es decir, no solamente la demora y la falta de espacio, el aumento de los costos, y vayan dando seguimiento junto con sus clientes a los viajes. Y que estén muy atentos los asesores de seguros, los productores y sus clientes sobre alguna situación anómala que se pueda dar, como por ejemplo una demora, que pueda inclusive esa demora ser informada al asegurador, no dejar al asegurado sin cobertura y, de ser necesario, ampliar el plazo de estadía ordinaria previsto en la póliza. Eso permite, como te decía, no dejar al asegurado sin cobertura. Bueno, doctor Gustavo Giusti, abogado especializado en Derecho Marítimo, gracias por haber abordado y habernos ayudado a entender este nuevo momento del transporte mundial y su incidencia en el seguro. No, gracias a vos, Marcelo. Es interesante siempre de poder dar algún resumen, alguna visión diferente que ayude a administrar de mejor modo los contratos. Bueno, gracias de nuevo y buenos días.